Seguramente si juegas SCP Secret Laboratory te habrás encontrado con alguien que tiene esto. Y te habrás preguntado, ¿qué es eso? Bueno, esto es un Global Tag y hay varios, pero en este vídeo solo vamos a hablar de los Event Winners. ¿Qué beneficios tiene un Global Tag? Bueno, te dan un rol morado que tendrás en cualquier servidor que te unas, y en algunos servidores los moderadores te dan cositas. Event Winner, Jailbird Brawl, un genio. Ahora por eso te tengo un regalo. Attention, No, amigo. all personnel. Verás. Ahora me A manda light pescado. containment zone decontamination Lo pide de una. process will occur in Oh. T-minus. Bueno, ahora sí, pasemos a ¿qué contras tiene un Global Tag? El principal problema que tiene es el focus que te van a hacer. Pero suponiendo que has ganado el Global Tag por tu habilidad, tampoco se te hace imposible jugar. Otro problema es que la gente es muy pesada preguntándote cómo lo has conseguido. El problema de esto es que hay ocasiones que cansa repetir 5 veces lo mismo en menos de un minuto. Pero bueno, dejando todo eso, ¿cómo me uno a un torneo global? Bueno, lo primero te tienes que enterar de que lo hay. Te puedes enterar buscando por todos los servidores del juego por alguna persona. Normalmente se lo dicen al dueño del servidor o a alguien que ya participó anteriormente. Aunque de un torneo global a otro suele haber un tiempo, ya sea de algunas semanas o incluso meses. También tienes que cumplir con los requisitos del torneo. ¿Qué quiero decir con esto? Depende del torneo te piden algunas cosas, como ser de X región o tener X horas para participar. Normalmente los torneos que van por horas se suele preseleccionar a los candidatos. También muchos torneos te piden que represente una comunidad para participar. Pero tranquilo porque aún así existen torneos que no te piden ningún requisito de los anteriores. Claramente estos torneos son más raros de ver, pero aún así existen. ¿Cómo hacer un torneo global? Bueno, pues hay dos formas de hacerlo. La primera sería ser creador de contenido y la segunda forma sería contactar directamente con Norwood y explicarle la idea general del torneo, las reglas, etc. Quiero recalcar que si tú creas el torneo no te dan ningún global tag a ti, solo se lo dan a los ganadores del torneo. Ya le voy a dejar un ejemplo de cómo hacer un torneo global tag y cómo no hacerlo. Empecemos por cómo sí hacerlo. Tenemos el torneo de Pac-Man, muy divertido y una idea curiosa. También muy buena administración a pesar de que estaban intentando tirar el servidor constantemente. Luego tenemos el torneo de Jailbird, muy buen torneo, bastante divertido y una organización excelente. Hay más torneos como Captura la Bandera que también estuvieron bastante bien, pero pasemos a cómo no hacer torneos. Antes de seguir quiero dejar claro que es mi opinión y no quiero ofender a nadie. Bueno, empezamos por el torneo de Australia, que solo lo podían jugar la gente que sea de Australia. Esto está bastante mal ya que es un rango global y no solo para los de un continente en específico, pero como es su torneo pueden hacer lo que quieran. Luego está el torneo de CSGO. El torneo de CSGO está bastante bien y es divertido. El problema es que estaba muy mal gestionado y no sabías cuándo jugaba. Además de que supuestamente solo iba a durar 2 días y acabó durando 3 semanas. También de nombre pusieron Fox PvP Tournament, dando promoción al servidor en vez del evento. Y por último tenemos a Infernal, el único servidor español que ha hecho un torneo global y ha salido bastante mal. Para resumirlo se hizo admin abuse, y encima está grabado en directo. La organización fue nefasta. Sabiendo que alguien hizo admin abuse no se tomaron las medidas para prevenirlo y le dejaron seguir gestionando el evento. Para rematar, el nombre del Global Tag es Batalla Infernales 2023, dando promoción al servidor en vez del evento. De todas formas, visto cómo salió, es mejor poner el nombre del servidor que el del evento. Y podría decir más cosas como que no saben gestionar cuando alguien campea. Tampoco saben quitar un bug visual que lleva un año en el juego y ni siquiera saben lo que es. Encima había dos cámaras que son tutorial arriba tuyo con una linterna apuntándote siendo totalmente visible desde lejos, haciendo que sea una ventaja totalmente injusta para los que estén debajo. Tampoco escucharon las sugerencias de los participantes cuando se les recomendó varias veces que le pusieran invisible. Pero para finalizar voy a hablar del admin abuse que hicieron. Regalaron 3 botiquines a un equipo específico haciendo que la partida durara 30 minutos, aparte de ser totalmente injusto para el otro equipo en el que casualmente estaba yo. No sé si se hizo esto porque eliminamos al equipo que representaba Infernal o porque es costumbre hacerlo en su servidor. De todas formas yo ya sabía que iba a pasar esto, y por eso subí una publicación en comunidad. Como sé que todo esto puede llegar a generar toxicidad en la comunidad española, he decidido hacer el vídeo 4 meses después para que estén calmadas las cosas. Pero como dije, es mi opinión y he dado mi punto de vista.